Vamos entonces a continuar con nuestro estudio del libro del profeta Ezequiel. Pues ya vamos avanzando, estamos sobre ya nuestro tercer mes, ¿no?, del plan, y vamos entonces a aprovechar estos 4 encuentros que nos quedan del mes de mayo para afinar algunos elementos y textos que también son emblemáticos en cuanto al estudio que se hace del libro del profeta Ezequiel. El día de hoy vamos a revisar el capítulo 18 en paralelo con el capítulo 33. Si ustedes hicieron el ejercicio, la tarea, como decimos, y vieron la lectura de estos textos, pudieron, me imagino, darse cuenta de las similitudes interesantes que encontramos en estos 2 capítulos. Ya hemos dicho que en el libro de Ezequiel hay varios textos que se pueden estudiar en paralelo, puesto que hay unas repeticiones, y recordemos que las repeticiones para los escritores bíblicos tienen la intención de enfatizar el mensaje. Eso sucede cuando estamos también leyendo un relato y dentro del relato se repiten palabras, se repiten frases, pero también funciona para el conjunto, en este caso del libro, de todo el libro de Ezequiel. Entonces hemos visto cómo se están repitiendo algunos temas importantes y de esta manera los escritores de este texto, de este libro, llaman la atención del lector y la lectora para que veamos la importancia de estos temas. Entonces, en este caso, se puede también hacer una lectura paralela, una lectura de conjunto sinóptica del capítulo 18, del capítulo 33, sobre todo la parte de los versos 10 al 20, y también podríamos ubicar dentro de esta misma fórmula y mensaje el capítulo 14, de los versos 12 al 23. Ahí tenemos recogido también este mismo estilo, lenguaje y mensaje dentro del libro de Ezequiel. Muy bien, ustedes entonces iban a trabajar esta parte de comparar los textos, de hacer su lectura, comparar los textos, y siempre con la ayuda de la herramienta, esta herramienta que hemos entregado desde el inicio de nuestro estudio, para aplicarla y ver los personajes, quiénes son mencionados, qué se dice sobre cada uno de los personajes, sean estos individuales o grupales. Y luego la relación también que vemos, sobre todo con el personaje Dios. Hemos visto en los textos ya estudiados que este personaje de Dios es central, domina prácticamente todo el escenario del texto bíblico, sobre todo este tipo de textos proféticos. La palabra que se da es la palabra de Dios. El profeta es solamente un portavoz, un mensajero que anuncia esta palabra, y luego hay unos destinatarios concretos de la palabra. Y en estos capítulos que ustedes, me imagino, leyeron, pues también identificaron a estos destinatarios y finalmente entonces qué se comunica, qué es el mensaje dentro nuevamente del contexto que vive el profeta Ezequiel y sus contemporáneos. Recordar el contexto siempre es importante, es el contexto del exilio. Estos grupos, igual que Ezequiel, se encuentran deportados en Babilonia, luego que se ha dado una conquista sistemática del territorio de Palestina, Judea, Jerusalén, lo cual llevó finalmente a la destrucción de la ciudad de Jerusalén, la destrucción del templo y precisamente ahora la deportación de estos grupos. Entonces, dentro de ese contexto es que debemos de releer precisamente nuestros capítulos 18 también, 33, y repito, luego usted puede hacer con calma la comparación también con el capítulo 14. Entonces, para ver esta repetición. Y finalmente, ¿de qué habla el texto? ¿Qué es lo que se comunica en estos textos? ¿Cuál es la cuestión
la situación, la necesidad, el problema que se aborda en el texto y cuál es la respuesta que da el profeta a los cuestionamientos que tiene el pueblo, porque acá podemos ver que se hace alusión, como lo vimos también en el capítulo 12 en su momento, a unos proverbios, a unos dichos que tiene el pueblo, unos refranes que tiene el pueblo, y que en esos refranes pues se busca entender la situación que vive la gente. Y desde ahí el profeta decide responder también. ¿Y cómo se hace un quiebre? ¿Cómo vemos esto también, o lo vimos, un quiebre con ciertas tradiciones? ¿Se recogen tradiciones antiguas o acá el profeta decide tomar distancia de las tradiciones, hacer un quiebre y hacer propuestas un poco novedosas para el pueblo? Entonces, un poco esas cuestiones podrían estar también en la mesa a la hora de analizar estos capítulos de Ezequiel. Pero bien, a mí me gustaría, como siempre, iniciar dando un poco la palabra para quienes hicieron la lectura, lograron comparar los capítulos, los textos y aplicar un poco la herramienta del cuadro hermenéutico y cuáles fueron entonces sus hallazgos, qué encontraron, qué les motivó en esta lectura del libro de Ezequiel, qué les gustó, qué no les gustó también, se vale, ¿verdad?, en el análisis, y entonces poder compartir un poco lo que nosotros ya encontramos en esta primera lectura y relectura para luego continuar. Entonces, si alguien quiere compartir de lo que hizo esta semana, entonces damos el espacio para, en base a eso, continuar un poco nuestro diálogo. La hermana Angélica pide la palabra, Pastor Carlos. Muy bien, adelante, hermana, la escuchamos. Tiene apagado su micrófono, hermana Angélica. Ahí. Sí, hermana. ¿Verdad? Ahí. ¿Ya me escuchó? Sí. ¿Sí? Sí, hermana. Bueno, pues yo aquí aquí los personajes son Dios, el profeta, el pueblo, el padre, el hijo, mujeres y el prójimo. No sé si me escucha el pastor. Sí, muy bien. En el segundo versículo, ¿verdad? Bueno, aquí en el primero vino palabra de Jehová al profeta y dice que el pueblo tiene este refrán que dice que los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Entonces, aquí Dios, luego el Señor, está diciendo que nunca más vuelvan a decir ese refrán, porque las almas son de Él. Entonces, que cada persona, cada alma es responsable de sus actos y tiene que dar cuenta por sí mismo de lo que hace, ¿verdad? Y de lo que no hace. Entonces, aquí todas también... Yo también le saco aquí alguna relación con el capítulo 16, cuando dice también de la madre, tal hija. También, ¿verdad? Entonces, si las madres son en una forma, muchas veces a lo mejor heredan eso a los hijos, pero cada uno es responsable de sus actos. Y aquí también lo que yo veo es que Dios, el profeta aquí está diciendo en varias veces, ¿verdad? Repite varias veces cómo Dios perdona al pecador. Lo que Él quiere es que se arrepienta, que no ande en sus malos caminos, dice aquí el impío, que se vuelva de sus malos caminos para que viva. Y entonces, y el justo vive. Pero si el justo, llevando una vida recta y justa, peca, entonces morirá. Y dice aquí
y dice aquí que no se le tomará al justo que pecó y muere. Mejor que No, que al justo que pecó muere, no se le tomará en cuenta lo bueno que haya hecho, sino que morirá por su pecado. Y el impío que se convierte de sus malos caminos vivirá, y no se le tomará en cuenta los pecados que haya hecho antes. Entonces el pueblo aquí empezó a decir, ¿verdad?, que los caminos de Dios no eran rectos. ¿Por qué? Pues porque perdonaba al justo, no le tomaban en cuenta lo que había hecho bueno, y cuando pecaba moría, y al impío no le tomaban en cuenta lo malo que hubiera hecho. Pero Dios no se equivoca en lo que Él hace, porque a cada quien Dios juzgará conforme a sus obras. Y lo que Dios quiere no es que muera ni el pecador, sino que se convierta, que se arrepienta y que viva. Y yo creo que no nada más es el hecho de arrepentirse, sino pedirle perdón a Dios y ya llevar una vida recta delante de Él. Entonces, bueno, eso es lo que yo saco del capítulo 18. En cuanto al 33, Dios ha puesto al profeta como atalaya, como atalaya, le puse aquí, que está anunciando o denunciando más bien las cosas malas, el pecado que el pueblo está haciendo, y los amonesta para que se arrepientan, para que vivan. Pero el pueblo aquí, Dios levantó al profeta como un atalaya, como un vigía, como un vigilante, para advertir al pueblo sus malos caminos y que se arrepienta. Entonces, Israel sufre las grandes consecuencias del pecado. Entonces, pero Dios quiere que se arrepientan, el impío, no mueran. Y es lo mismo, ¿no?, que trata el capítulo 18, que no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepientan y que vivan. Pero el pueblo no los escucha. Aquí le están diciendo al profeta, pues él habla, él denuncia, ¿verdad?, lo que va a venir, pero el pueblo, si oye, se salva, pero si no escucha, pues morirá. Pero también entonces no se le tomará en cuenta al profeta, que si ellos mueren por que no entendieron, eso no recaerá sobre el profeta. Pero bien, si el profeta no habla, entonces, gracias, hermana sí. Angélica, gracias por Sí. los comentarios. Me parece muy bien, ha hecho excelente trabajo identificando a los personajes dentro de los textos y haciendo la relación, ¿no?, que era lo que queríamos ver, cómo el capítulo 18 está vinculado con la temática que luego se recoge nuevamente en el capítulo 33, y como he dicho también, luego pueden ver el capítulo 14 que trae una temática similar. Y la cuestión está de fondo, el tema de la situación que vive en ese momento el pueblo. Hemos dicho, no, están en el exilio. Ezequiel se dirige a la comunidad judía exiliada, que siente que está pagando, como decimos popularmente, la responsabilidad de otros, que están en el exilio no por su propia culpa necesariamente, por así decirlo, sino porque sus padres pecaron, y que entonces ahora ellos están cosechando los frutos del pecado de los padres, de sus antepasados.
Entonces, ese es un poco lo que se recoge a partir de estos refranes, ¿no? Con el cual se abre y se cierra, por ejemplo, el capítulo 18, haciendo una inclusión, como ustedes lo pudieron observar si hicieron la lectura, con este refrán, ¿no? Los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dentera. Entonces, en este caso, hay una conectividad de responsabilidad. Ahora, ¿cómo responde el profeta, ¿no? a este refrán y a esta manera de ver la realidad y de interpretar la situación del momento por parte del pueblo? Entonces, acá vemos que hay una respuesta de ubicar la responsabilidad en cada quien. Y algo entonces que se va a repetir, y es interesante, ¿no? El vocabulario nuevamente. Hay una repetición de vida, la palabra vida muchas veces se repite, y la palabra muerte. Y alrededor de esto, lo que se dice es, el alma que pecare, traducción de Reina Valera, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, una responsabilidad personal. Recordemos que la palabra acá, alma, no es en el sentido de los griegos, no, algo que se desprende de la persona y anda ahí flotando como una especie de fantasma. Acá la palabra, la traducción también posible y creo más adecuada sería la persona que pecare, esa morirá, porque se refiere a las personas, ¿no? Entonces, Reina Valera usa como traducción aquí el alma que pecare, esa morirá. Y implica, por lo tanto, esta responsabilidad más individual frente al refrán que invita a pensar en una responsabilidad más colectiva y conectada también entre las generaciones, ¿no? De una generación a otra. Ahora, ¿de dónde viene el refrán que tiene la gente? ¿Cómo es la tradición antigua, ¿no? Del pueblo? ¿Cómo se veía el pueblo antiguamente? Y cómo entonces, a partir de la propuesta de Ezequiel, podemos ver un quiebre también de la tradición que el pueblo tenía antes, en ese sentido. Bien, no sé si alguien más quisiera mencionar algo que le haya llamado la atención. Estoy también lanzando algunas preguntas, ¿no? Este refrán, ¿de dónde pudo venir? Ahora, no es la única vez que lo vamos a ver entre los profetas. Si alguien, por favor, rápidamente puede leer Jeremías 31:29. Ya Jeremías también se plantea, ¿no? Esta cuestión de una responsabilidad más colectiva o una responsabilidad más individual, tratando de responder a la pregunta ¿quién tiene la culpa? En aquellos días, no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Entonces tenemos el mismo refrán que acá utiliza ahora Ezequiel. Recordemos, Jeremías es un poco anterior a Ezequiel. Ya luego Ezequiel, entonces, en el momento del exilio, frente a los grupos exiliados, entonces tiene que responder a esta cuestión. ¿Estamos nosotros pagando el pecado de los padres y de los antepasados? Nuestros padres pecaron y a nosotros nos cae la responsabilidad, asumiendo el refrán, ¿no? Los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos les da la dentera. O, como propone Ezequiel, cada quien se hará responsable de sus propias acciones, sean justas o no. Y ya este refrán no tiene sentido. Pero ¿cómo entonces se hace ese quiebre cultural también? ¿Qué otros elementos o algo que ustedes también hayan visto en el texto que llama la atención en esta reflexión que tienen los, digamos, contemporáneos al profeta Ezequiel y a la cual el profeta responde de esta manera, con estos textos? Yo dentro de lo que estuve, primero que nada, me enfrasqué un poco en la última discusión que tuvimos en cuanto a Sodoma y todo eso, ¿verdad? Que
estuvimos un poquito buscándole esos actos, ¿verdad? Que no, literalmente no se ponen, pero que han sido una enseñanza también de tradición, ¿no, pastor? En algún tiempo también como que caímos mucho en este aspecto y ahora pues se nos está dando nueva luz. Lo que sí concluimos, bueno, mi esposa y yo ahí que estuvimos atareados en eso, es que lejos de que hable del aspecto homosexual o sexual, pues hay más responsabilidad para nosotros porque sí habla de temas bastante comunes que sí practicamos, la hospitalidad que ya se ha perdido en la iglesia, ¿verdad? Y temas muy sencillos, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad, y va a continuar con esto, ¿verdad? En esta parte del capítulo que, bueno, se leyó, en la parte de, pues sí, está la idolatría y todo esto, ¿verdad? Y llegarse a mujeres y todo esto, pero también habla de cómo somos abusivos si tenemos, digamos, personas bajo nuestra autoridad, ¿verdad? Cómo nos comportamos unos con otros. Entonces, desde la mirada de Dios, pues sí, ya se nos explicó ahorita cómo Dios quiere esto y esto y esto, pero a veces yo estaba tratando de interpretarlo desde la mirada del pueblo, cómo queremos justificar nuestros actos, ¿verdad? Para no caer en una parte de injusticia, ¿verdad? Y culpando a lo demás, ¿verdad? Por ejemplo, el hijo culpa al padre, ¿verdad? Pero también en algún momento el padre, pues culpa al hijo, pues mi hijo salió ahí, todo, ¿verdad? Entonces, yo en esa parte, buscándole cómo entablar una relación con los capítulos, ¿verdad? Veo cómo Dios nos quiere poner a cada quien en nuestro propio lugar, ¿verdad? A ver, en la lectura tú tienes que encontrarte contigo mismo, ¿verdad? Y hacerme reflexionar a mí sobre lo que yo soy capaz, y yo imagino que el pueblo es lo que quería con el profeta. Trata de hacerles entender sus errores propios, o si queremos hablar de pecado, su propio pecado, ¿verdad? Y bueno, ahí sí sería cosa de tratar de hilarlo, ¿verdad? Porque el texto nos lleva a una justicia, ¿verdad? Que en este caso está muy enfocada a obras, ¿verdad? Actividades que pudieran hacerse ver que es una persona recta. Y bueno, al final así debe de ser, ¿verdad? Por eso dice, el hombre que fuere justo e hiciere como a un agregado de conexión, que no puede estar separado, ¿verdad? Y yo creo que ese fue parte también que cometió el error del pueblo. Separa lo religioso de lo que debe ser cotidiano. Tanto el atalaya, ¿verdad? Tanto los demás. Bueno, ese fue hasta ahorita lo que yo he encontrado, muchas otras cosas más, pero tampoco quiero alargar mi comentario. Muy bien, gracias. Y bien, ahí hay otros términos interesantes ahora que lo menciona, que se repiten también en cuanto a qué es lo que se considera que debe de practicar el justo para hacer justicia, ¿no? Y hay una serie de acciones muy concretas vinculadas a la vida cotidiana de la gente. Ahora, no olvidemos vincular a los personajes también con sus oficios y sus contextos. Repito, el contexto es el exilio, pero Ezequiel, además de profeta, es sacerdote. Y entonces uno puede notar el lenguaje sacerdotal, del discurso sacerdotal en Ezequiel, que maneja muy bien estos temas, ¿no? De lo cultural, de lo religioso, pero lo vincula también con el tema de la vida cotidiana, el tema de las relaciones entre los seres humanos. Entonces, hacer la justicia también implica ver por el prójimo, no aprovecharse del débil, no prestar con interés, etcétera, ¿no? Entonces, hay elementos ahí muy concretos de esta vida que finalmente me conecta con lo comunitario. Porque acá el peligro también es ver en la respuesta del profeta, que sí creo es muy acertada para el momento que vive la gente, en cuanto a que él quiere que cada quien también aprenda a asumir su propia responsabilidad.
y responsabilidades históricas también, pero a la vez vincula lo comunitario. Es decir, tu responsabilidad es con tu prójimo también. Tu deber de hacer justicia es de cara a tu comunidad y de cara a tu prójimo, y especialmente a los más débiles, a los más vulnerables, a los más pequeños, como diría el Evangelio. Entonces, ahí también cómo conectamos con estos elementos de la vida comunitaria para no verlo todo exclusivamente en el campo de lo individual, ¿no? Porque entonces acá podríamos decir, bien, se refuerza esta idea de que cada quien es responsable de sus actos, y esto termina siendo un sálvese quien pueda o quien quiera también, ¿no? Entonces, pero cómo se sigue vinculando con esta tradición y a la vez se quiebra con ella. Recordemos que para los hebreos, sobre todo en la época en que el pueblo era más nómada y tenían que depender del clan, la vida para los antiguos era más complicada en ese sentido, puesto que se tenía que buscar continuamente los recursos necesarios para sobrevivir, el alimento, el pasto para los animales, las fuentes de agua, y se debía también tener una interdependencia muy grande en el clan, en la familia, en la tribu, para la defensa también de la tribu cuando habían amenazas exteriores. Por ello es que el pueblo se ve a sí mismo también como una unidad, y la bendición de Dios, en ese sentido, el pueblo la entendía como una bendición que tocaba no solo a los padres, sino a los descendientes. Cuando vemos los pactos de Dios, por ejemplo, con Noé, con Abraham, si uno va a Génesis, entonces la bendición se extiende no solo para quien la recibe, sino para los descendientes de quien la recibe. Te bendeciré a ti y a tus descendientes. Entonces, eso implica también para la maldición, ¿no? Entonces, si se va a bendecir, es para un tema comunitario. Igual la maldición. Por eso también vemos estos textos donde se habla de Dios, ¿no? Que Él es un Dios misericordioso, clemente, para millares, ¿no? Y para los descendientes de estos, pero que también guarda la cólera hasta la cuarta generación. También tenemos ese tipo de textos, ¿no? Que nos invitan a pensar en esta conectividad generacional y comunitaria. Es probable que frente a esta idea es que el pueblo piensa y siente que ellos están cargando ahora con las consecuencias de las acciones y de los pecados de sus antepasados o de sus padres. Y dejen ese contexto, por lo tanto, que el profeta tiene que ahora decirle al pueblo, bueno, vamos a quebrar con este refrán y con esta idea, y vamos a buscar responsabilidades también personales e individuales. Creo yo, manteniendo un poco la tensión con estos elementos de la vida comunitaria. ¿Cómo aplicamos ahora estos textos, ¿no? Y cómo mantenemos también nosotros cierto equilibrio. ¿Es cierto que siempre el justo vive? ¿Y es cierto que el malvado o el impío siempre muere? ¿Cómo entendía la gente también en la antigüedad estos temas de la vida y la muerte? ¿La entendían de la misma manera que nosotros o había otras maneras de entenderlo? Esta misma discusión es la que nos vamos a encontrar también en textos sapienciales o textos de sabiduría, como el libro de Job, por ejemplo, donde un justo sufre. Y caemos entonces en esta situación en la que no se cumple de repente esta manera sencilla o simple de querer explicar la realidad. No siempre los justos reciben bendición y bienestar, y no siempre los impíos reciben lo que merecen, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, ¿cómo
¿Cómo vemos nosotros también ahora estas situaciones y cómo comprender entonces estas palabras del profeta Ezequiel desde el contexto que le toca vivir a él y a sus contemporáneos? Bien, no sé si alguien más quiere comentar algo sobre estos elementos que también estoy planteando en la mesa. Ahora, el hermano Juan también mencionaba, en este texto, en estos capítulos que hemos leído, vuelve a aparecer la palabra que el martes pasado, pues, analizábamos y nos daba bastante que hablar, ¿no? Que comentar. Esta traducción que hace Reina Valera con la palabra abominación. Hay que mencionar que Reina Valera usa la palabra abominación para traducir varios vocablos del hebreo. Es decir, no es solamente una palabra en hebreo que Reina Valera la traduce en español con el término abominación. Entonces, por un lado, habrá que tener en cuenta qué son las palabras en hebreo que se están traduciendo. Por eso es importante lo que también hacía el hermano Juan la semana pasada, de contar con otras traducciones o otras versiones de la Biblia, para poder ir comparando y ver qué otras posibilidades de traducciones tenemos en este caso. En el caso que nos correspondía el martes pasado, la palabra hebrea que se usa y que Reina Valera traduce como abominación es toebab. Y esta palabra se usa especialmente para hablar de la idolatría y del contexto de sacrificios a otras divinidades. Y probablemente también se está haciendo una referencia a los actos sexuales que se daban dentro de estos cultos para las divinidades de la fertilidad. Recordando, ¿verdad? Entonces se busca la vida. Y la vida la buscaban los antiguos dando culto a sus divinidades, y habían divinidades que garantizaban la fertilidad de la tierra, la fertilidad de los animales y la fertilidad de los seres humanos. En ese sentido, se garantizaba la lluvia y el producto de la tierra que daba vida al pueblo. Entonces, habían muchos dioses, divinidades y rituales que se practicaban para buscar esta fertilidad, que es un sinónimo de la vida para los antiguos. Los profetas están criticando que el pueblo busque la vida de esa manera, porque para el profeta la vida es algo que depende del Dios hebreo. Y para ellos entonces buscar la vida es volverse a Dios. Y esa es la llamada finalmente que vamos a encontrar en estos textos. Hay un llamado, como decía la hermana, ¿verdad?, al arrepentimiento, a volverse a Dios, dejar entonces de practicar todas estas cosas. Reina Valera usa entonces el término abominable o abominaciones también. Y de nuevo, estamos hablando de muchos elementos acá que conllevan a las relaciones con los demás seres humanos y con uno mismo. Entonces, ¿cómo comprendernos todos estos aspectos de los cuales el texto está cargado, puesto que hay que ubicar nuevamente el texto en su contexto? Entonces, hablar de buscar a Dios es hablar de buscar la vida. Y en ese sentido es llevar una vida coherente con los decretos, los mandamientos de Dios, que buscan esa vida del pueblo. Recordemos en Deuteronomio, la tesis de Deuteronomio es: he aquí yo pongo ante ti ahora la vida y la muerte. Tú debes escoger si te mantienes unido al Señor y guardas sus mandamientos y cumples con todos estos decretos que Dios te manda hoy, vivirás. Pero si abandonas a Yahvé tu Dios por ir tras otros dioses y dejas también de guardar esta ley, practicar la justicia,
y hacerle bien a tu prójimo, entonces morirás. Esa es, por así decirlo, un poco la tesis que vamos a encontrar en Deuteronomio. Ahora el profeta Ezequiel retoma esta tesis y le propone al pueblo la misma. Es decir, tienen la vida ante ustedes. Y esto significa volverse a Dios y actuar con justicia. Y vemos los detalles que el texto nos da sobre este concepto de qué cosa sería hacer justicia. Y esto implica vivir para el pueblo. Entonces encontrarán la vida y vivirán. Pero si siguen insistiendo en abandonar a Dios, en darle la espalda a Dios y en continuar en este camino de la injusticia y de la práctica de la idolatría, que se traduce como muerte para el profeta, entonces ustedes morirán. Es decir, no encontrarán la vida. Entonces, para comprender un poco también este sentido, ¿verdad?, de vida y muerte en el profeta Ezequiel. Porque no es que en automático la gente estaba muriendo. Ni en Babilonia tampoco. Sabemos que los babilonios eran bastante benévolos con sus grupos de deportados. La gente vivía bien, de alguna manera, pues vivía su día a día. Pero el profeta va más allá de eso y trata de ubicar al pueblo en esta dependencia del Dios hebreo y de la búsqueda entonces de esta justicia que se traduce en vida porque tiene que ver con las relaciones cotidianas. Entonces, comprender también que se mantiene esta conectividad con lo colectivo y con lo comunitario. Porque finalmente la pregunta es, ¿quiénes son los responsables entonces y quién tiene la culpa? ¿Y cómo traducimos eso ahora en nuestra vida cotidiana? Hay responsabilidades individuales, pero también hay responsabilidades colectivas. Nos dolíamos acá mucho y estábamos impactados con esta noticia de lo que pasó con el metro, ¿no? La línea 12 allá en Ciudad de México. Y ahora entonces, ¿cómo vemos el tema de las responsabilidades? ¿Cómo vemos el tema de hacer justicia también? Y de hablar de estas cosas que nos implican de manera comunitaria, ¿no? Y no solamente pensar, bueno, quien muere es porque lo merecía o porque se cumple entonces este tema del alma que pecare, esa morirá. Bueno, finalmente todos moriremos. Pero el profeta está hablando de esta vida que se traduce precisamente en plenitud de vida cuando uno está conectado con Dios, con este Dios de la vida, este Dios que acompaña al pueblo y que ha liberado al pueblo en otros momentos y que ahora el profeta dice, nuevamente Dios nos va a liberar y Dios nos va a restaurar. Y acá es interesante porque cuando estudiemos textos de esta restauración del pueblo, no se habla de forma individual, sino de forma colectiva. La próxima semana estaremos estudiando el texto del Valle de los Huesos Secos. Y acá la propuesta es colectiva, es para el pueblo, no para personas individuales. Dios quiere restablecer y restaurar la vida del pueblo y la vida de la comunidad. Pero para que eso sea posible, es importante asumir responsabilidades también personales, para que lo otro pueda funcionar, ¿no? Y se pueda conectar. Entonces, desde ahí, poder analizar este conjunto de textos, ¿no? Y la responsabilidad del profeta, también el profeta es responsable porque él es un atalaya. Y si él no anuncia con tiempo y a tiempo, también él asume responsabilidades frente al pueblo. Entonces, ¿cómo de nuevo se conecta nuestra responsabilidad
siendo nosotros ahora iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia de manera colectiva, comunitaria, frente a su comunidad y frente a su sociedad en la cual somos iglesia? Podemos hablar de la responsabilidad del creyente, del cristiano, de manera individual, pero también hay que hablar de la responsabilidad colectiva que tiene la comunidad de fe frente a su sociedad y frente a Dios. Entonces vemos que son finalmente también temas éticos importantes que se están abordando en estos textos, en un lenguaje y en un género literario que conocemos como discursos sacerdotales, que son muy típicos en Ezequiel. Ezequiel argumenta como buen sacerdote. Los sacerdotes estaban acostumbrados a recibir al pueblo y el pueblo llegaba con sus dudas, con sus preguntas, con sus necesidades. Y el sacerdote tenía que dar una respuesta también. Pero acá es interesante porque además del discurso sacerdotal que maneja muy bien Ezequiel, hace una propuesta profética y lo enmarca dentro de esta también propuesta profética que podemos encontrar acá. Entonces, encontramos estos elementos argumentativos donde el profeta ubica lo que el pueblo dice y frente a lo que el pueblo dice y cuestiona a Dios, porque el pueblo de repente también dice, los caminos de Dios no son rectos, Dios no es justo. Pero ¿cuántas veces nos ha tocado también a nosotros, aunque sea en la mente, pensarlo y decir, ¿dónde está la justicia de Dios frente a lo que pasa? O como Job, reclamar desde el dolor, desde el sufrimiento del justo que sufre, reclamar precisamente esta idea que nos propone Ezequiel. El justo vivirá y el impío morirá. Pero no es lo que Job está sintiendo en carne propia. Entonces, ¿cómo también ahí reflexionar sobre estas realidades de la vida que no son en blanco y negro, que siempre son más complejas y que no podemos dividir entonces la vida de manera tan simple y caer también en una lógica de retribución solamente? Tenemos entonces textos que también se tocan, ¿no? Y hay tensión un poco de nuevo en la reflexión que podamos hacer desde nuestros textos bíblicos. Muy bien, no sé, comentarios o algo más que quisieran rescatar de lo que ustedes leyeron también en su momento, o algo que quisieran comentar alrededor de lo que yo estoy también comentando de estos textos. La hermana Susi, pastor, quiere hablar. Muy bien, adelante, hermana. Efectivamente, pastor, sí pienso también yo que es un círculo de lo que es el reconocimiento individual, ya sea de lo bueno o de lo malo, que repercute en lo comunitario. Para mí Ezequiel siempre ha sido un libro muy, muy fuerte de manera personal, porque nos demuestra claramente nuestro propio pecado. Pero algo, al final del capítulo 33, a mí me llama la atención que es muy triste y a lo largo de Ezequiel es muy, muy frecuente encontrar esto. Dice que y el pueblo no escuchó ni entendió, a pesar de que el profeta les habló y les dijo. Y es bien difícil esa parte donde dicen, y aún así, o sea, el pueblo no entiende y no se vuelve a Dios. Y es también difícil que al profeta le dice, pues tú dilo. Y casi, aunque el pueblo diga que no, tú tienes que decirlo.
Y esa es una parte muy triste, y yo creo que efectivamente, si lo quisiéramos reflejar a la iglesia, nuestro propio pecado individual no nos permite ver nuestro pecado colectivo. Y eso nos endurece nuestro corazón y nos endurece en muchos sentidos y no nos permite avanzar. Para mí sigue siendo Ezequiel un libro muy, aunque con ustedes ya hemos visto muchos versículos evidentemente de esperanza, que es más difícil verlos, pero aún así Ezequiel se me hace un libro muy, 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 muy duro, en donde el Señor nos recuerda siempre su fidelidad, eso que ni qué, pero el pueblo sigue siendo dado a los ídolos, dado a sus propias concupiscencias, a las abominaciones, que si lo vemos etimológicamente hablando, la palabra abominación, bueno, finalmente es lo contrario a lo, o es algo que es totalmente pues sí, contrario a lo que se quiere. Esa es una abominación, es lo totalmente opuesto a lo que se quiere. Y en este caso, como usted también lo mencionaba, a la vida. Y constantemente el pueblo, desde lo más sencillo hasta lo más complicado que pudiéramos ver nosotros, delante de Dios está siempre nuestro pecado, siempre está nuestro pecado. Y bueno, insisto, para mí la verdad es que es muy triste cómo terminan estos capítulos, precisamente porque habla de que el pueblo aún así no iba a entender, no lo iba a obedecer aún así a Dios, ¿no? Bien dice también más casi al final que el pueblo apela a Abraham, apela a los patriarcas, ¿no? Y que gracias a ellos se hace una, no sé si estoy bien, pero hace como que alusión a la promesa de la tierra prometida. Pero Dios les dice, sí, claro, pero si tú no me obedeces, o sea, ni creas que vas a tener esto, ¿no? Claro que está la promesa, claro que yo soy fiel, pero tú estás rompiendo el pacto prácticamente, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Efectivamente, nuestro pecado individual repercute en nuestra colectividad. Entonces, creo que es una manera de comparar con lo que actualmente vivimos y con lo que tenemos que reflexionar, yo creo, día con día en nuestra vida y en nuestra situación personal con Dios, para que en nuestra colectividad podamos de verdad ofrecer ofrenda grata al Señor. Bien, gracias. Y sí, entonces quiero enfatizar algo que mencionabas, ¿no? Esto de que el pueblo esté conectado con sus antepasados, ya sea para bien o para mal, pero el pueblo quiere reclamar los méritos, ¿no? El ser hijos o descendientes de Abraham o de Isaac, Jacob, etcétera. Y entonces finalmente el profeta les dice, ni lo bueno, ni el pecado, ni lo malo, ¿verdad? El pecado, ni lo bueno, que serían los méritos, se heredan. Cada quien tiene en su momento histórico la responsabilidad de hacer sus propios méritos y de también practicar, ¿no? Entonces la justicia y lo que Dios desea. Eso suena muy bien también porque cuando hablamos desde la fe cristiana, hablamos de la gracia y entonces de la misma manera decimos, bueno, ya todo está bien por la gracia en Jesús y los méritos de Cristo. Y sí, ¿verdad? Lógicamente eso tiene su peso y su valor sumamente importante. Pero conectados a Cristo, estamos llamados nosotros a actuar como Cristo vivió y como Cristo actuó. Ese es el desafío que nos plantea Pablo, ¿no? En Filipenses. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y la palabra que se traduce ahí, pues de nuevo, ¿no? Las traducciones ahí son muy ricas. Podemos leer el texto, haya pues en ustedes la misma manera de pensar
y la misma manera de actuar que tuvo Cristo. Entonces el cristiano y la cristiana estamos llamados a asumir la vida de Cristo, no solo la muerte de Cristo, también su vida, sus acciones, sus palabras, sus enseñanzas, etcétera, ¿no? Entonces somos salvos por gracia, pero también estamos desafiados a vivir esa gracia de Dios con justicia, con rectitud y con ese deseo de Dios para nosotros, ¿no? Entonces es de nuevo conectar con esa responsabilidad individual, me parece, sin perder de vista el tema comunitario, el tema colectivo, sobre todo en una sociedad y en una cultura que nos invita a ser cada día individualistas, a vivir por nuestra cuenta, a no ver por el otro y a pensar de nuevo en este refrán que mencionaba, ¿no? Del sálvese quien pueda. Ujú. Y si el otro no pudo, pues no es mi problema. Entonces, ¿cómo creo yo? Hay que reflexionar, porque una mala lectura de lo que Ezequiel nos está diciendo acá nos podría llevar a reforzar este individualismo social y cultural que vivimos ahora, y que me parece que no podemos caer también en eso. Ahora, los textos que estamos leyendo, hemos venido leyendo acá, de esta primera parte del libro de Ezequiel, hacen énfasis sobre todo en este tema del juicio de Dios y de la justicia de Dios. Por eso la hermana tiene toda la razón, nos parece también un texto duro, difícil, que nos confronta. El profeta nos confronta con esta palabra. Pero aún en medio de estos textos que hemos leído y compartido, hay algo que se repite y que hay que rescatar y que me parece esencial porque tiene que ver con la naturaleza de Dios. En varios momentos el texto repite que Dios quiere la vida, inclusive la vida del impío. Y por eso el llamado a volverse a Dios, porque el deseo de Dios es la vida. Él quiere la vida para todos y quiere que todos puedan disfrutar de esa vida que procede de Dios, de este Dios que nos presenta el profeta. Entonces, por ello, es importante de nuevo conectar con este concepto de la vida, en cuanto concepto también de vida plena, de vida digna, de vida abundante, como diría Juan, que es el deseo de Dios para todos. ¿Cómo promovemos entonces ese deseo de Dios? ¿Cómo trabajamos para que eso sea posible? Desde nuestra fe también cristiana, ¿no? Entonces, el profeta nos remarca que somos responsables, pero también somos comunidad y que Dios no quiere nada a medias, quiere compromisos profundos, radicales y concretos. En ese sentido, creo que Ezequiel es muy evangélico en cuanto a los evangelios, ¿verdad? Y este evangelio radical de Jesús. Entonces, él quiere un compromiso radical con la justicia y con este Dios que quiere la vida para todos. Y eso implica, por lo tanto, abandonar estas prácticas que no abonan a esta vida, sino que provocan la muerte. Y nos invita, por lo tanto, a pensar en estas responsabilidades compartidas. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario alrededor de estos textos. Hay que seguir, están muy ricos, hay que seguir releyendo. Pastor, una pregunta. A lo mejor ya nos las ha respondido en clases anteriores. Aquí hace un momento también nos habló de de que el profeta hace como sacerdote alusión a los diferentes mandamientos que Dios le da al pueblo de Israel desde mucho tiempo atrás. Pero también al mismo tiempo nos ha comentado que no, todos estos mandamientos no estaban todavía establecidos, sino que se les formaliza ya hasta mucho tiempo
después o durante el cautiverio. Entonces, Ezequiel, ¿de dónde, o incluso los demás profetas, de dónde sacan como para recriminar al pueblo? O sea, sabemos que estaba la ley hablada, pero entonces no todo el pueblo la conocía. Pero entonces, si no la conoce el pueblo, ¿cómo se le puede recriminar de ello? Y Max, sí está hablando de que ellos la conocen. ¿Cómo funciona esto de que el pueblo conociera la ley aún sin estar como tal escrita? Sí, bueno, acá de lo que hemos hablado un poco es de la formación de lo que conocemos como el Pentateuco, ¿no? O la ley, la Torá para los hebreos, y que pudo haber tenido varias etapas de formación. No podemos hablar de estos 5 libros que se forman de la noche a la mañana, ¿no? Y que están ahí y listo. De esta formación que comienza, como lo has dicho bien, con una tradición oral, que es muy probable entonces que el pueblo recitaba sobre todo cuando la escritura y la lectura estaba en pocas manos. Probablemente menos del 5% de la población podía leer y escribir. Eso era algo que solamente estaba en manos de los escribas, ¿no? De los sabios, etc. De las cortes, no solo para el pueblo hebreo, para todos los pueblos del momento, de lo que conocemos como el Medio Oriente Antiguo. Entonces, estas tradiciones orales se van recogiendo paulatinamente por escrito. Ahora sabemos también que los israelitas tenían mucho contacto con otras culturas y con otros pueblos, sobre todo la relación con Egipto y con Mesopotamia. Y muchas de estas leyes que se recogen en nuestro Pentateuco, probablemente muchas de ellas son ecos de leyes antiguas también en estas culturas, tanto la cultura egipcia como la cultura mesopotámica. Entonces, no es un asunto también único para los hebreos, ¿no? Que ellos estaban de repente inventándolo todo o asumiendo todas estas leyes, porque muchas de estas cosas morales también ya existían en otros pueblos, ¿no? El tema, por ejemplo, de respetar la vida del prójimo, de no matar al prójimo, el tema de las relaciones familiares, el tema de adulterio, el tema de los préstamos, de hacer justicia, también estos conceptos de justicia, injusticia, en cada cultura y en cada pueblo, pues también se trabajaban estos elementos. Lo interesante acá es ver cómo los profetas lo van asumiendo como parte de la práctica y de la vida cotidiana y de un deseo de Dios, ¿no? Entonces se traduce como el deseo del Dios hebreo para el pueblo. Y desde ahí entonces el profeta Ezequiel, juntamente con los demás que van a hablar en esta época, recogen todas estas tradiciones, que probablemente algunas son orales y otras pueden ya estar escritas. Ya desde el tiempo de Josías, cuando uno lee los textos, el rey Josías encuentra un documento. Algunos piensan que es una primera versión de lo que hoy tenemos como el Deuteronomio. Y en esta versión entonces escrita ya se recogían estas leyes antiguas. Y vemos entonces en estos relatos que Josías manda hacer toda una reforma religiosa, pero también social, a partir de este texto que se encuentra en el templo. Y que a partir de ahí entonces se generan reflexiones nuevamente y acciones para el pueblo y para los dirigentes o los líderes del pueblo. Entonces, no es que están en cero. Lo que se ha dicho es que estos textos se van construyendo y se van redactando hasta llegar a tener el documento final, por así decirlo, que ya es nuestro Pentateuco, por ejemplo, que lleva más tiempo y que eso ya es un poco posexílico. Ya tener ya un texto donde comienzan nuevas instituciones, también como la sinagoga. Las sinagogas van a nacer en estos contextos de exilio y de diáspora. Y a partir de ahí, entonces, se vuelve importante tener documentos escritos y poder entonces consolidar ciertos bloques de textos como la Torá, la ley, que se va a convertir en el documento central y principal para la fe judía. Entonces, eso llevó un poquito más de tiempo, pero no significa que el pueblo no tuviese noción moral o noción
deseo y de lo que Dios quiere, porque ya también había una tradición profética que antecede a Ezequiel muy rica, ¿no? Desde los profetas Elías, Eliseo, Amós, Oseas, pasando por Isaías, Miqueas, Jeremías, etcétera. Todos estos son profetas anteriores a Ezequiel que también recogen tradiciones interesantes e importantes en ese sentido. Pastor, así tentativamente, ese rollo de Josías, ¿se tendría una idea de en qué momento se escribiría ese rollo? Aquí hay mucha discusión sobre el asunto, ¿no? Si es anterior a Josías, entonces tendríamos que ver ahí la fecha del reinado de Josías y ubicar un poco ese texto, o por lo menos tradiciones, fragmentos y colecciones de leyes que ya estaban por escrito anteriores a Josías. Otros especialistas discuten sobre eso y proponen que el documento realmente nace en tiempos de Josías y que el relato bíblico lo que hace es fortalecer un poco la idea de que el texto era más antiguo a Josías mismo, pero que es en el tiempo de Josías que se comienzan a redactar estos documentos y que para darle fuerza entonces se recrea un relato como el que tenemos en la Biblia, ¿no? Entonces ahí va a depender de cuál es la línea y en qué discusión con los especialistas uno se mete, ¿no? Pero si optamos por el tema de que es un texto encontrado y que es anterior, pues ahí también podríamos tener varias hipótesis y posibilidades y ver un poco ahí el escenario en cuanto a la cronología, viendo el momento en que Josías desarrolla su reinado, que es un reinado muy corto. Josías tenía muchas pretensiones, pero muere prematuramente, ¿no? Es asesinado por el faraón Egipto y ahí entonces ya no tenemos un desarrollo realmente de toda esa propuesta de reformas que Josías trata de desarrollar inspirado en este documento. Muy bien, ¿hay alguna otro comentario o pregunta que tengamos? El próximo martes vamos a estar estudiando el relato, ¿se acuerdan? Este relato sobre el Valle de los Huesos Secos. A ver si me acuerdan cuál es el capítulo. 37, ¿no, pastor? Ah, 37, es el 37, ¿no, pastor? ¿Qué ¿De los huesos secos? 37. Ah, o 33, perdón. No, tenemos dos. Ok, vamos a hacerlo en este orden para llevar un orden lógico. La pastora tiene razón, es el 37. Pero vamos a ocuparnos de primero del capítulo 34, que es un capítulo también importante, interesante y que siempre estamos ahí trabajando. Es el capítulo que habla de los pastores de Israel, en el capítulo 34. Entonces, para el próximo martes vamos a concentrarnos en el capítulo 34 y luego vamos a trabajar el capítulo 37 para trabajar esta visión de Ezequiel sobre el Valle de los Huesos Secos. Recordemos, hacer nuestra lectura, aplicar la herramienta del cuadro hermenéutico y poder también revisar ahí algunas cuestiones, cosas que llaman nuestra atención en esa relectura que podamos hacer, para que el día de la clase, el próximo martes, Dios primero, entonces podamos enriquecer nuestra discusión. Ezequiel 34 para el martes próximo y luego seguiremos con Ezequiel 37 para que luego podamos tener el último martes un cierre con la última parte del libro, dar algunas referencias sobre estos últimos temas y algunos remarques finales que podamos realizar ese último martes. Entonces, así vamos a organizar nuestras 3 sesiones que nos quedarían después de hoy. No sé si estamos claros. ¿Alguna duda?
Solamente, pastor, como quizá enfatizar en el texto 33, ¿verdad? Creo que del capítulo 29 va avanzando rápido en los años, ¿no? 29, el 31 va pasando un año y un año, ¿no? Van rápido, y pareciera entonces que el texto es lineal, pero no, el texto nos va dando un espacio temporal, ¿verdad? Donde el profeta dio que tener muchas vivencias, ¿verdad? Y yo creo que entre las vivencias que me imagino que va también teniendo, no sé, yo no lo puedo enfatizar así, pero cuando lo pone como atalaya, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Porque así como usted dice que en los tiempos de hoy somos muy personalistas, creo que también en los tiempos de hoy lo bueno lo hicimos malo y lo malo lo hicimos bueno. Y aquel que pregona lo bueno, que a los demás es malo, es como si fuese un cuchillito, fuese algo que lastima, que lesiona, que incomoda, y también llega a ser un desánimo para el que está constantemente en este camino, ¿verdad? Y aquí pues le dice textualmente en los últimos versos del capítulo 33, cómo se van a burlar de ti, ¿verdad? Van a tener tu palabra como, sí, como hoy lo escuchamos, ¿no? A los pastores, qué buena predicación, ¿verdad? Qué bien predicó el pastor, ¿verdad? Me gustó mucho su predicación, pastor, ¿verdad? Pero bien dice ahí que por acá y por acá, ¿verdad? Entonces sí, siento yo que también es pues algo que nos debe de hacer reflexionar, porque para los pastores y los líderes de la iglesia, ¿verdad? Porque me toca mucho vivirlo en el tiempo que tengo yo, hay mucho desánimo. Pareciera que la iglesia no escucha, pareciera que no ponen atención y los tachan de, pues de que tienen un mensaje ya desactualizado. Incluso, bueno, a mí me lo recordaban hace unos días, que somos muy legalistas, ¿no? Y cosas como esas que llegan a desanimar, que llegan a poner un toquecito de decir, bueno, pues, pero al final y al cabo me gusta el contraste final de los dos versículos finales de los capítulos que leímos. En la primera, en el 18, ¿verdad? Sí hay esperanza para el pecador, ¿verdad? Dios no quiere la muerte, pero en el 33, que está haciendo una alusión a los que dicen de Jerusalén que como se fueron, ellos van a heredar la tierra, ¿no? Y así como se van a heredar uno lo logró, pues ellos siendo más, pues más se van a quedar con la tierra. Y les hace ver que no va a ser así, ¿verdad? Que también van a recibir castigo e incluso hasta las fieras los van a devorar. Y dice, por cuando ello viniere y vendrá, ¿verdad? Sabrán que hubo profeta en Israel. O sea, al final, yo creo que no depende del profeta, ni del atalaya, ni del pastor, ni del líder. Depende de Dios, y a nosotros solamente son instrumentos para enviar ese mensaje. Punto. Si nos quedamos en querer ver la conversión, si queremos ver cómo la gente cambia, nos vamos a perder. Nada más depende de Dios, ¿no? Y a nosotros nos pone en el contexto que debemos de tener. Sí, muy bien, gracias por la reflexión. Y sí, me parece importante que los textos cierran con notas positivas en medio del juicio, y que también vuelven a llamar la atención de esta responsabilidad del pueblo, que sigue siendo una responsabilidad también colectiva y comunitaria. Hay mucho juego entre los pronombres personales en singular y los nombres personales en plural. Entonces también es importante poner atención a eso cuando uno va haciendo su lectura, porque rápidamente el texto pasa de lo singular a lo plural, para volver, creo yo, a poner en tensión y en diálogo estas dos perspectivas. Y cómo la tarea finalmente sí hay que hacerla, porque el profeta como atalaya es cuestionado si no lo hace, y tiene su responsabilidad muy particular en ese sentido. Entonces, como también esa tarea pues es un llamado, es una vocación de la iglesia ahora, pero bien has tocado ahí el punto. También el profeta ha dejado en manos de Dios lo que le corresponde a Dios. Y el pueblo finalmente, recordemos, el profeta ha mencionado que en los actos de Dios en la historia, el pueblo reconocerá esa presencia salvífica de Dios. Porque hemos dicho que para Ezequiel la historia es una teofanía.
Dios se revela en esos actos salvíficos. Y por lo tanto, también al final el pueblo, dentro de esos actos salvíficos, tendrá que reconocer que hubo profeta en Israel. Es decir, que Dios estuvo allí y que Dios hablaba al pueblo. Y entonces, de nuevo, como hoy nosotros asumimos esa palabra de Dios. ¿Dios está mudo hoy o Dios sigue hablando? Es la cuestión también. Entonces, como hoy pensamos también en eso. Muy bien, gracias, hermanos y hermanas. Dejo a la pastora con nosotros para el cierre, y recordemos entonces capítulo 34 para el próximo martes, para que lo estudiemos y podamos traer nuestros comentarios, preguntas, y podamos enriquecernos juntos. Bendiciones para todos y todas.